Y en este programa de las 4 estaciones seguimos viajando por los distintos pueblos del interior santafesino y vamos a volver a encontrarnos con la gente de T21. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Hace pocos meses dialogábamos con ellos en el estudio. Ahora hemos sido recibidos en la casa de una de las integrantes porque sigue habiendo novedades y porque incluso se agranda, ya que nos van a comentar sobre un proyecto de ley que está en tratamiento y que une, si se quiere, a estos grupos de todo el país. Bienvenidos, ¿cómo les va? ¿Cómo va? Buen día. Bueno, te comento un poquito lo que se está orquestando. T21, junto con más de 150 organizaciones que trabajan todas con discapacidad, forman lo que es Artículo 24. ¿Sí? Este Artículo 24 trabaja y todo lo que sea con el tema de educación. Justo en Santa Fe se está dando la reforma de la ley de educación. Entonces estamos activamente trabajando en eso. Bien. ¿De dónde nace? A ver, ¿por qué Artículo 24? ¿De dónde viene ese Artículo 24? El Artículo 24 es el que habla de la educación en la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Este grupo nace en Buenos Aires, digamos, con las ONG de Buenos Aires. Y bueno, se fueron sumando ONG de todo el país y ellos están colaborando con nosotros, con las ONG de la provincia de Santa Fe, no puntualmente con T21, en las intervenciones que estuvimos haciendo en el proyecto de ley, en el cual, digamos, nos dieron la posibilidad de trabajar in situ en los artículos que nosotros creíamos que tenían que ser modificados para que estén en consonancia con la convención. Y este Artículo 24, en líneas generales, habla de la necesidad de un tratamiento igualitario entre las personas con discapacidad y aquellas que no. El artículo 24 habla de que las personas con discapacidad tienen derecho a la educación inclusiva, a una sola escuela, que exista una sola escuela, y que tienen que tener los apoyos necesarios para poder alcanzar el máximo de sus capacidades dentro de la escuela. A la hora de esta escolaridad estamos hablando de la escolaridad primaria y la secundaria obligatoria en Argentina. Exacto. Y la educación superior también. La superior también y el jardín también. Todo el ciclo escolar. Bien. Y en la provincia de Santa Fe en este momento, al tratarse de la ley de educación, lo que se busca es que ese Artículo 24 esté incorporado en algún punto en la nueva ley. No. Un poco, el Artículo 24 habla de educación en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Lo que se está modificando es la ley de educación en la provincia de Santa Fe. Nosotros tuvimos acceso, gracias a esta movilización que se hizo con el Artículo 24, a tener el preproyecto de la ley de educación acá en Santa Fe. Que justamente hoy este preproyecto se está presentando en Santa Fe, con las modificaciones que todo Artículo 24 fue haciendo. Después se determinará si va o no a proyecto de ley, pero bueno, por ahora en el proyecto está hecho. Y ahora, más allá de todas estas iniciativas que andan dando vuelta o de este proyecto de ley, en la práctica concreta hoy, ¿en qué situación se está? Y depende mucho de los lugares de los que hablamos. Por ejemplo, por ahí en las ciudades hay situaciones que son más complejas. Acá, digamos, en nuestra zona, en general, estamos bastante bien, digamos, por ahí los chicos con discapacidad tienen que ir a las escuelas primarias o a las escuelas secundarias, por ahí es más complicado el secundario, el manejo en el secundario, pero los chicos en general están yendo a la escuela primaria o al jardín como corresponde. Están siendo incluidos. Sí, eso se va modificando año a año. Acá en el departamento San Martín, independientemente de la cantidad de inscriptos que tengan las dos escuelas especiales que hay, son pocos los que asisten a la escuela especial en general. La mayoría está dentro de la escuela común. El problema no es tanto, digamos, dónde están, si están digamos, o no adentro de la escuela, sino cómo son tratados dentro de la escuela. O sea, si tienen los apoyos que corresponden, si los apoyos se dan como corresponde, porque por ahí va el docente, interviene el docente de educación especial a hacer la integración o las adaptaciones curriculares que necesita ese niño o joven con discapacidad, y de pronto, o sea, lo que falta aceitar por ahí es
la relación o el ida y vuelta entre el docente del aula, el docente de la escuela especial, el equipo terapéutico del chico, del joven, la familia, porque no todas las familias, digamos, trabajan de la misma manera o aceptan la discapacidad de su hijo de la misma manera, o tienen la misma llegada de los docentes a la escuela. Entonces, ahí es donde falta aceitar el mecanismo, digamos. Exacto, como todos no son iguales, todos no tienen la misma discapacidad, no es algo que es librito 1 más 1, tener 2, no, cada chico tiene que ser visto individualmente, tanto en el proyecto como la adaptación que tenga de la currícula como el seguimiento que va a tener, tanto si necesitan más acompañante terapéutico o menos, o cómo lo trabajan, si con la docente, con el chico, eso es un poco también lo que se está viendo. Ahora, puede pasar en esto que estoy escuchando que si se quiera haya un problema en la formación del docente, no el del docente de educación especial, sino el docente de educación general, que no sepa cómo manejar este tipo de situaciones. Ese es uno de los principales inconvenientes que se tiene en el momento, porque el docente de aula se presenta con este obstáculo que tiene al chico y no sabe mucho cómo manejarlo. Para eso interviene el acompañante terapéutico, o el docente integrador. O el integrador, para tirarle las pautas de cómo manejarse con determinado chico. Yo creo que también es una cuestión de estructura, de la estructura que tiene el sistema educativo. Yo siempre digo, porque me he encontrado un montón de veces con docentes que dicen yo no estoy preparado. Nosotros tampoco estábamos preparados para tener un hijo con discapacidad. Y de pronto nació, te lo dieron y no hay lugar donde devolverlo al chico con discapacidad. Lo mismo pasa en la escuela, o sea, es el lugar que por naturaleza le corresponde. Entonces el docente de aula que está educado en una estructura determinada tiene que correrse de esa estructura para empezar a ver a ese chico y a los otros, no sé, 20, 25 que tiene dentro del aula como una individualidad, no como un grupo de 25 que le voy a enseñar en primer grado del 1 al 100 o le voy a enseñar a leer y a escribir en cursiva. No, quizás tenés 2 que no puedan aprender ese año del 1 al 100, tenés 5 que no vayan a aprender a leer o alfabetizarse durante ese año, y no necesariamente hay en ese aula un chico con discapacidad. O sea, somos todos distintos, todos tenemos nuestros tiempos de aprendizaje. Y en el sistema educativo lo que hizo hasta ahora es tratar de homogeneizar justamente, sí, el grupo que está dentro del aula. Cuando en realidad no todos tampoco tenemos los mismos intereses, no todos somos buenos para matemáticas o buenos para lengua o buenos para las ciencias sociales. Entonces está bueno que este proyecto de educación nuevo habla de esas individualidades y de las capacidades de cada uno, y nosotros necesitamos, o mejor dicho, los chicos con capacidad necesitan poder llevar al máximo sus capacidades. Recién marcabas que de repente en las escuelas primarias, al menos en el interior, se está dando esta situación de integración, que el problema empieza donde, en la secundaria básicamente, que ya no es tan fácil. Sí, porque los contenidos cambian en la secundaria y hay que saberlos adaptar como para que continúe y no se quede en los conocimientos que pudo alcanzar a la primaria. Y los docentes de la secundaria es más nueva la experiencia, porque antes no pasaban a la secundaria, no se veía un chico, quedaba en la primaria y ahí quedaba. Y también hay muchos docentes del secundario que no tienen las materias pedagógicas, porque ha pasado siempre eso, digamos, a lo mejor algún profe es contador y da economía, y que está bien, porque está habilitado para dar economía, pero por ahí cuesta, Le falta la parte pedagógica de cómo adaptar los contenidos, cómo modificarlos, porque no va a aprender un chico la historia de la Argentina, pero así a lo mejor en con pequeños actos y resumida y distinta lo puede aprender tranquilamente. Sí, de otra manera. De otra manera. Uno de los puntos centrales de la nueva ley de educación es la formación docente. Porque sí, es el mayor problema. El docente tiene que estar, o sea, tiene que desaparecer esto del docente de nivel inicial o primario y el docente de educación especial. Es uno de los puntos más importantes, de que haya una sola carrera de formación docente y que después, como cuando se es médico, enfermero, abogado, cada uno se subespecialice en lo que quiera subespecializarse. Ahora, ¿qué papel entran a jugar con esta inclusión las escuelas especiales? ¿Tenderán a desaparecer o no? No.
No, la idea es que ellos sigan teniendo el mismo o más trabajo, digamos. Tienen más trabajo, porque vos imagínate que cada chico que esté integrado en la escuela tiene un acompañante terapéutico que lo puede o no tener, depende si lo necesita o no lo necesita el chico, que puede trabajar con 3 o 4 chicos a la vez con la docente o no, y es trabajo, eso está regulado por la escuela especial. O sea, el Estado tiene que garantizarle a ese chico con discapacidad que está en el sistema común o en el sistema convencional, tiene que garantizarle los apoyos necesarios. ¿A través de qué? A través de los docentes que están en la escuela especial. Hablábamos de, esta situación que a veces se manifiesta entre grandes ciudades y las pequeñas. ¿Ha pasado casos de escuelas que de repente se han negado a recibir a un chico con discapacidad diciendo no estamos preparados o no? En las ciudades sí. En las ciudades sí. Acá tuvimos el caso en Piamonte, que era una escuela pública, que no lo rechazó así literalmente, sino que le puso trabas. Trabas de, por ejemplo, que no podía ir solo a la escuela, que debía ir acompañado por la mamá. Estuvo 1 año yendo con la mamá a horario reducido. Empezaba preescolar, que ya preescolar es obligatorio. También hacía 1 hora y media por día y exigía que vaya un familiar a acompañarlo. Cuando a la escuela vos vas solo. No vas con decían que eran muchos chicos en el aula y que no podían mantener. Estaban preparados para manejar al nene. Pero ese no es un problema nuestro, digamos, no es un problema nuestro de los padres, es un problema de la escuela. La escuela, la directora de la escuela en este caso, es la que tiene que encargarse en todo caso de crear un cargo para que ese chico pueda tener un curso reducido, como corresponde, 18, 20 chicos, para que la docente que está a cargo pueda manejar al grupo, digamos, independientemente de cada uno. Uno de los problemas que ellos nos manifestaban eran que tenían 3 chicos con discapacidad y solo tenían 2 salitas y que no podían tener a los 3 en una sala con grupo reducido, que no tenían ni docente ni lugar físico. Pero esos son problemas que debe resolver la escuela, cómo garantizar la educación, porque es obligatoria para todo niño. Se resolvió. Se resolvió en favor del nene. De todas maneras, ahora, digamos, los padres o las familias tenemos de dónde agarrarnos, porque marzo, abril de este año, salió una resolución, que es la resolución 311 del Consejo Federal de Educación, en donde dice que todas las escuelas primarias, secundarias, nivel inicial, tienen la obligación, entre otras cosas, de no rechazar a una persona con discapacidad porque por ejemplo, decir no hay cupo o no somos integradores o no hacemos inclusión en la escuela. No, tienen la obligación de tomarlo. Ninguna escuela puede decirte no voy a aceptar a tu hijo. No negar la inscripción, no pueden negar la inscripción al chico, sea pública o sea privada. Todas estas barreras que una vez se encuentran los adultos, ¿se terminan salvando después con los propios compañeros los chicos? Sí, el problema es de los adultos. Los chicos crecen. La diferencia la marca el adulto, no la marcan los chicos. Van creciendo, hasta ellos mismos aprenden uno de los otros. Además son colaboradores. Son colaboradores, y más cuando vienen desde chiquito con el mismo compañerito, que ellos de chiquito no lo notan, pero cuando van creciendo notan la diferencia de su diferencia de aprender, y hasta ellos mismos le ayudan, no es que se burlan, no. Quizás después llegado al secundario capaz que ahí pase, pero pasa no solo con la discapacidad, con otras cosas. Que por ahí eso es algo que hay que trabajar, pero bueno, en definitiva es una cuestión de empatía. Y es algo que los chicos manejan muy bien, la cuestión de la empatía. Cosa que los adultos nos cuesta un poco más. Ahora, para ustedes que la han venido peleando y aprendiendo un montón, ¿cuánto hemos avanzado en nuestro país en el trato para con las personas con discapacidad, incluso pensando en el reciente día que se recordó el de los derechos de las personas con discapacidad, y cuánto nos falta? Muchísimo, avanzamos, nos falta muchísimo, pero avanzamos muchísimo también. Antes no se los veía a los chicos integrados en las escuelas, en los clubes. Vos ahora vas a un club, sin ir más lejos, el que van nuestros hijos,
y hay un montón de chicos con distintas discapacidades integrados, que antes no los veía. La Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad se dio en el año 2006. En el 2014, Argentina adhiere a esa convención, con lo cual es supraconstitucional. O sea, cualquier ley que se haga en provincia o en nación tienen que estar acorde a esa convención porque tiene jerarquía constitucional. O sea, la convención está sobre todas las leyes, provincial y nacional. O sea, ninguna ley debe violar lo que dice la Convención de los Derechos para las Personas con Discapacidad. De a poco eso digamos que ha estado como tan en auge en los últimos años, ha ayudado mucho a cambiar, digamos, la mirada sobre la discapacidad. Queda mucho porque no son solo las barreras actitudinales, digamos, las que tengamos para las personas con discapacidad intelectual, por ejemplo. Existen las barreras edilicias, existe la falta de recursos no solamente del Estado, sino de las familias. Hay lugares donde nacen chicos con discapacidad que además de ser hogares humildes, encima nació el chico con discapacidad, está totalmente fuera del sistema. Sí. Entonces, digamos, eso también, para eso falta mucho. Pero bueno, es algo, digamos, un camino de todos los días, de hacer pequeñas cosas, como decía Ale recién, que nos lleven a un objetivo claro, lejano, por supuesto, pero con acciones a corto plazo todo el tiempo. Estamos a mitad de camino, todavía no llegamos ni siquiera a eso. Bueno, vamos a cambiar. Es que un poquito es cambiar la mentalidad de los padres también, porque antes se conformaban con decir, va a tal escuela, va a lograr esto y ahí me quedo. Por ahí es un poco que los padres también estamos cambiando de exigirle más, de ver que puede más. Sabemos qué es lo que tiene y lo que puede lograr y que puede a lo mejor lograr más o no, pero bueno, intentarlo. Intentarlo, no bajarle la barrera ahí nomás, que no lo va a lograr porque tiene el cartelito de tal. Y en el caso de aquellos que muchas veces ponen precisamente una barrera, no digo los padres, digo los otros, los terceros, tiene que ver muchas veces con ignorancia, con miedos. Sí, con miedos. Miedo vaya uno a saber qué, ¿no? Pero con miedos. Muchas veces lo que nos plantean algunos docentes es el miedo a no saber qué hacer o cómo manejarlo. Si vos lo vivís con más naturalidad y sacándole los prejuicios y el miedo, todo sería más fácil. Y con sentido común. Sí. Mucho se resuelve con sentido común. Porque son personas, no dejan de ser personas. Si vos tenés 2 hijos, por decirte algo, de distintas edades, seguramente tus hijos son totalmente distintos unos entre otros y los has criado de la misma forma. ¿Por qué con este que tiene discapacidad vas a ser distinto como padre? No, o sea, a lo mejor caminará más tarde o no caminará nunca, a lo mejor hablará más tarde o no hablará nunca, a lo mejor tardará más en aprender a comer solo, a lo mejor tardará más en dormir en una cama que en una cuna, pero lo va a alcanzar, al menos hablando siempre de la del síndrome de Down. Después, por supuesto, hay chicos que nacen ciegos, hay chicos que nacen sordos, hay chicos que no van a caminar nunca en la vida, pero bueno, se encontrará la manera, uno como padre encontrará la manera de que ese hijo con esa discapacidad sea lo más autónomo posible, que en realidad y en definitiva es a lo que apuntamos todos los padres con todos nuestros hijos, digamos, que crezcan y que vuelen de alguna manera. Por supuesto, quizás el vuelo no sea tan alto como el de los otros, que puedan a lo mejor llegar a ir a la facultad y eso, pero en definitiva uno quiere la felicidad para sus hijos. Que sean independientes, que aprendan a manejarse, con eso ya tenemos el cielo ganado. Al principio de la nota hablábamos de que este grupo 24 lo conformaban unas 100 y pico de... 150, sí. Como ustedes, ¿sí? Con trabajan en distintas discapacidades. Hay de autismo, de no vidente, hay de distintas discapacidades, asociaciones que cada uno trabaja con distintas cosas. ¿Cuánto sirve esa ayuda mutua que se dan seguramente en esa convivencia? Un montón, porque cada uno tiene sus vivencias y aporta algo a lo que es el grupo. Un montón. En este caso, otra cosa, digamos, que hemos estado haciendo últimamente, no lo hemos hecho nosotros, lo ha hecho Artículo 24 con la ayuda de la Fundación de la Nación. Es una campaña nacional de propaganda, digamos, en favor de la educación inclusiva, por esto que decía antes de la resolución 311 del Consejo Federal de Educación. Y es una campaña que
nosotros desde las ONG ayudamos a difundir en todos lados, no solo en las redes sociales, sino en canales como el de ustedes, en las radios, en los portales digitales. En Buenos Aires sale en Telefe, en La Nación, en Radio Buenos Aires. La publicidad que están pasando, que están pasando en el cable, en las páginas web, que justamente, bueno, esto lo hizo Artículo 24 y está pensado en 2 etapas, que está noviembre y diciembre, que es un poco con el final del ciclo escolar, y otra parte en febrero-marzo, que es cuando se abren las inscripciones a las escuelas. Entonces la publicidad está dividida en 2 como para darle mayor difusión y impacto. Muchísimas gracias y felicitaciones por su Gracias a ustedes por colaborar. Nosotros seguimos en Las 4 Estaciones.